Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Salmo 78, 38. Texto central del estudio que estamos llevando esta semana. Estamos ya, queridos amigos, prácticamente a la mitad del estudio que corresponde a este primer trimestre, la quinta lección de nuestro folleto. Esta lección, la quinta, titula La ira del amor divino. Queridos amigos, bienvenidos al bosquejo de esta quinta lección, al bosquejo de nuestro estudio semanal que venimos desarrollando del amor de Dios y su justicia, que es la lección que estamos estudiando todo este trimestre. Bienvenidos una vez más a este resumen al bosquejo de esta lección, que como todo bosquejo que venimos trabajando, vamos a resumir el estudio de toda esta semana en los objetivos o en los puntos principales. Vamos a hablar de tres temas, tres objetivos. Lo primero que vamos a ver es la ira y el amor divino. En segundo lugar, hablaremos del Dios de gran misericordia y finalmente un llamado a la compasión y el no tomar venganza de nuestra parte. Vamos a intentar explicar todo esto. Es un tema que suele generar confusión, mala interpretación. Se suele dividir al Dios del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento diciendo que son diferentes. En fin, vamos a intentar responder a ello de una forma breve y rápida porque, vuelvo a repetir, este es un resumen, este es un bosquejo de nuestra lección. Recuerden que estas diapositivas las pueden descargar del enlace que figura en la descripción, el enlace donde están subidas estas y diapositivas anteriores. Comencemos entonces desarrollando los objetivos ya de nuestro estudio. La ira y el amor divino. Titulamos así este objetivo porque existe una verdad que todo este trimestre estamos recordando. Dios es amor. Dios es amor, esta es la verdad que cruza toda la Biblia, esto está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, esto es lo que Cristo enseñó, Dios es amor. Estamos recordando esto y espero que lo estemos viviendo. Entonces, ¿cómo encaja la ira? La Biblia habla de la ira de Dios y Dios se enojó, entonces Dios se eh, llenó o se enojó, en fin, la ira de Dios. ¿Cómo puede encajar? Tal vez esto es un poco complejo para nosotros porque en nuestra mentalidad, en nuestra realidad, normalmente el enojo humano está asociado a acciones malas, al dolor, al sufrimiento, a la rabia, al odio. Entonces, a veces queremos entender a Dios, las manifestaciones de Dios, no desde el punto de vista de la Biblia, sino desde nuestra concepción, desde nuestro punto de vista, desde nuestra experiencia. Y ahí nos equivocamos. Lo que deberíamos procurar siempre es entender a Dios, por lo menos lo que el Señor ha revelado y lo que Él permite, desde lo que dice la palabra de Dios. Hay una definición que el autor de la lección colocó sobre la ira divina. La ira es la respuesta del amor al mal, al sufrimiento que el pecado ha traído a este mundo. Es una respuesta del amor de Dios a la injusticia. Dios detesta el pecado. Dios aborrece al pecado, pero no solo al pecado como el acto o la condición, también aborrece a las consecuencias del pecado. Es decir, el pecado trae dolor y sufrimiento. Entonces, esto para Dios es detestable. Esto para Dios no es tolerable. Dios detesta esto. Entonces, la ira de Dios o la ira divina es parte del amor de Dios como una respuesta al sufrimiento que nosotros, sus hijos, experimentamos a consecuencia del pecado, ya sea causado por el enemigo o causado también por la acción del hombre, porque somos nosotros muchas veces los que causamos el sufrimiento, eh, injusticia, en fin, a otras personas o a su creación, porque esto incluye a la creación del mundo. Y aquí vamos a ver tres ejemplos en donde el hombre causó precisamente la ira de Dios. El primero lo tenemos con
los líderes y los comerciantes que estaban en el templo cuando el Señor Jesús purificó. En Mateo 21 y en Juan 2 encontramos registrada esta historia. ¿Qué es lo que ocurría en el templo a causa de los líderes y de los comerciantes? Estos cometían abusos, engañaban a las personas, robaban, habían hecho un negocio, pero este negocio buscaba simplemente lucrar a los líderes, lucrar a los dueños, y a costa de todo esto, pues la gente era engañada. El penitente, es decir, iba con una esperanza al templo, pero terminaba siendo engañado, terminaba siendo oprimido. En otras palabras, el templo, donde debería de abundar la misericordia, era pisoteada, y al contrario, se presentaba otro cuadro, otra escena, donde los más pudientes, los hombres más ricos, los más respetados, eran los que, entre comillas, alcanzaban la misericordia. ¿Qué es lo que hizo Cristo ante esto? Se enojó, se ciñó un cinto, dice, y comenzó a echar a los comerciantes del templo. Entonces tenemos aquí un ejemplo como, en este caso, un grupo de hombres causa injusticia, causa oprobio, y el Señor Jesús actúa en base a lo que estaba ocurriendo. Otro episodio tenemos cuando traen niños para que el Señor Jesús los bendijera. Las madres llevan a sus hijos ante el Señor Jesús. ¿Y qué es lo que ocurre aquí, de acuerdo a lo que registra Marcos? Pues los niños son impedidos de ser entregados a Cristo. Esto generó malestar en las madres, generó malestar en los niños, y daban una falsa impresión del Señor Jesús. No, 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 no traigan a los niños, Él está ocupado, Él no tiene tiempo, Él no ha venido para hacer esas cosas. El Señor Jesús tiene cosas tan importantes como para estar cargando, bendiciendo a tus niños. Entonces, una mala impresión. Dios, ¿qué se va a interesar Dios en un pequeñito que encima ni siquiera su mamá lo ha bañado? Más o menos esa era la impresión que los discípulos estaban dando. El Señor Jesús escucha esto, el Señor Jesús ve lo que estaba ocurriendo, y dice la Biblia, Él se indignó. Cristo se indignó y reprendió a sus discípulos. Ahora, notemos algo en todo esto. Ya sea la Biblia, el deseo de todas las gentes también expresa algo. El Señor Jesús, con su ira, no buscaba hacerlos sentir mal, no buscaba herirlos, no buscaba ofenderlos. El Señor Jesús se indignaba, llamaba la atención, pero lo hacía con el propósito de ayudar, ya sea a los niños afectados, a los que iban al templo, o también a los que estaban en falta. En este caso, reprendió a sus discípulos y les dio una lección. De los niños es el reino de los cielos. Entonces, notemos cómo hay una reacción, entre comillas, airada de parte de Cristo ante actos de injusticia, ante actos, eh, eh, ante errores que generaban malestar, que generaban dolor en el ser humano. Esto se ve también con la generación antediluviana. Dice Génesis 6, versículos del 1 al 6, que esta generación estaba llenando el mundo de maldad. Ahora, si es que hay maldad, si es que hay pecado, entendamos que hay dolor y hay sufrimiento. Entonces, miren, si con los líderes del templo, si cuando los discípulos actuaron mal con los niños, el Señor Jesús se indignó, ¿cómo estaba viendo a un mundo que no solo se enorgullecía del pecado, también era un mundo que plagaba de sufrimiento no solo al hombre, sino a toda criatura que Dios había creado? Es por esto que vemos al Señor actuando con mucho pesar, decidiendo poner fin a esa generación. Esto, queridos amigos, en resumen, sería lo que conlleva entender la ira de Dios, o la ira del amor divino, como titula la lección, una respuesta ante la injusticia que lamentablemente muchas veces el hombre mismo genera. Vamos a ver ahora el segundo objetivo, que muestra, digamos, el previo a la ira divina. Vamos a estar atentos a la segunda parte. Dios de gran misericordia. Ya hemos visto cómo el Señor Jesús manifestó indignación en ciertos momentos, y ahora vamos a trazar esta línea de tiempo. Esta línea nos va a ayudar a tener una pequeña referencia cronológica, porque lo que vamos a ver aquí es un pequeño recorrido que estaba en el Salmo 78. Aquí encontramos
a Dios mostrando su gran amor, su misericordia, su fidelidad a su pueblo, y esto incluye a otras naciones. ¿Qué es lo que hizo Dios por su pueblo? Por ejemplo, hizo un pacto con ellos, con Abraham, con Jacob, y cumplió su pacto. Vieron milagros como las 10 plagas de Egipto, por ejemplo. Dividió el mar en dos para liberarlos, les dio el maná en el desierto, les dio agua de la roca y por supuesto les entregó la tierra prometida. Entonces vemos a Dios no solo al lado de su pueblo, actuando en medio de su pueblo, manifestando grandeza, una columna de fuego, nube en el día, fuego en la noche, dándoles incluso hasta carne cuando ellos se quejaron, estamos aburridos del maná, queremos algo más rico, y Dios les muestra gran amor. Pero ¿cómo responde el pueblo a semejante amor de Dios, incluso ya estando en Canaán, rebelándose, burlándose? Ay, Moisés, para eso nos has traído. ¿Acaso no había mejor cementerio en Egipto para morir en el desierto? ¿Por qué nos has traído a esta tierra? En Egipto había comida rica. Dios hace maravillas para su pueblo, y estos, o nosotros, terminamos rebelándonos. Hicieron pactos ilícitos con otras naciones, se casaron, permitieron que sus hijos se casaran con personas que no eran del pueblo de Dios, y finalmente terminan adoptando ídolos de las naciones paganas. Entonces, ¿cómo el Señor trata fielmente, amorosa y misericordiosamente a su pueblo, y esto se aparta? Les va mal, vuelven, se arrepienten, Dios los perdona y vuelven a pecar, se vuelven a rebelar. Y así, lamentablemente, vemos a un pueblo que cuando Dios envía a sus profetas, los llama a través de sus profetas para que ellos se arrepintieran, estos rechazan al profeta, rechazan el llamado, incluso los golpean y hasta mataban a los profetas, porque simplemente así somos. No nos gusta escuchar el llamado de Dios. Ahora, esto no ocurrió en un par de años, esto ocurrió aproximadamente, estamos, disculpen, viendo 1000 años de historia. Finalmente, el Señor tenía que tomar una decisión. Había advertido tanto a su pueblo que finalmente estos fueron entregados, el reino del norte a los asirios y el reino del sur a Babilonia, donde fueron llevados cautivos, deportados. Babilonia destruyó Jerusalén, destruyeron el templo. Algo que el Señor había advertido con tanta insistencia, con tanto amor: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Pero ellos decidieron alejarse de la protección divina. Entonces el Señor permite que Babilonia inflinja una lección a su pueblo. Por supuesto, el profeta Jeremías más adelante escribe que aún Babilonia sería juzgada por Dios por la maldad con la que ellos actuaron hacia el pueblo judío. Toda la maldad que hicieron no era la voluntad de Dios. El Señor permitió que Babilonia los conquistara, pero el Señor no les dijo: vayan y traten perversamente a mi pueblo. Ya fue consecuencia, ya fue acción del corazón humano. Pero entendamos algo. Prácticamente al final de nuestra línea vemos en la decisión de Dios de dejar que su pueblo sea conquistada por una nación. Pero todo el tiempo Dios estuvo buscando, llamando, 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 intercediendo. Y lamentablemente estos no decidieron, no quisieron oír el llamado de Dios. De esto vemos en el caso de Jonás, quien luego de predicar en Nínive, temía que Dios perdonara a los ninivitas, y en efecto estaba esperando la destrucción. Pero en Jonás 4, del 1 al 4, vemos que para sus humanas expectativas, Dios les sorprende mostrando gran misericordia a un pueblo pagano, un pueblo que a los ojos de Jonás merecía un terrible castigo. Esta nación había conquistado tiempo antes a los israelitas, y ahora Jonás esperaba que los destruyera. Pero Dios, ¿cómo actuó? Con misericordia, los perdonó. Los perdonó, como dice el libro de Salmos: Dios es grande en misericordia y lento para la ira.
Entonces, apreciados amigos, brevemente hemos resumido esta segunda parte en donde observamos el gran amor, la gran misericordia divina, pero que lamentablemente llegó el momento donde la ira de Dios se manifestó. Vamos a cerrar este segundo objetivo y pasemos a ver ahora nuestro último objetivo de estudio: compasión y venganza. Hablando de la compasión, vamos a ver aquí figuradamente dos grupos. Eh, por un lado los hijos de Dios y por otro los hijos de los hombres. Los hijos de Dios, vamos a incluirnos, lamentablemente sufrimos por las acciones de otras personas. Lamentablemente también no solo sufrimos, muchas veces somos testigos del sufrimiento de otras personas. Vemos cómo algunos son oprimidos, algunos son terriblemente maltratados, en fin. O sufrimos o somos testigos del sufrimiento. ¿Qué podemos hacer acá? Haciendo un corto paréntesis, recordemos que mientras el pueblo de Dios, la nación israelita, el pueblo judío, no se arrepentían, estos también eran culpables de injusticias y de actos atroces. Solo consideremos cómo en una ocasión sacrificaron a sus hijos a Moloc. Así que se alejaron de Dios y vivieron las consecuencias del pecado. Practicaban la maldad y vivían mal. Esto haciendo un paréntesis, porque solo con Dios podemos vivir de manera correcta. Ahora, nosotros estamos en un mundo donde somos testigos del dolor, somos testigos del sufrimiento o simplemente nosotros sufrimos por acciones de otras personas. Ante todo esto, la Biblia es clara o para nosotros y nos pone las cosas claras. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? No tomes venganza, no tomes venganza. Guarda tu mano de tomar venganza. Porque nuestra reacción, nuestra naturaleza nos impulsa a actuar. No tomes venganza. Mía, dice el Señor, es la ira, mía es la venganza. Él es el que impartirá justicia y no nosotros. Y finalmente, solo Dios, entendamos, puede retribuir justicia en plenitud. Solo Dios puede dar lo que mencionamos, justicia. Nosotros podemos actuar injustamente, aún tomando venganza. ¿Qué debemos hacer nosotros? Dice Romanos 12:21, venzan el mal con el bien. No hagas mal al que te hizo el mal, al contrario, muéstrale el bien. Y mostrar el bien también implica mostrar misericordia. Entonces, mientras el concepto, la corriente, la idea humana es ojo por ojo, la palabra de Dios nos dice, muestra misericordia, muestra amor, muestra el bien a quien te hizo el mal. Y esto es lo que nosotros somos llamados a hacer. No tomar venganza y dejar todo a las manos de Dios. Ahora, mía es la ira, dice Dios también. Vuelvo a incidir aquí. Bueno, Señor, me han hecho daño, he sufrido, he llorado, entonces yo voy a dejar que tú les hagas sufrir. Yo voy a dejar que tú me vengues a mí, Señor, tomes venganza en mi nombre y esperaré pacientemente el sufrimiento de esas personas. Eso es lo que esperó Jonás. Por eso, nuevamente, aquí recalco, el llamado bíblico es haz obras de bien a aquellos que te han hecho sufrir. Y esto, queridos amigos, únicamente será posible si Cristo está en nosotros. Esto ya habremos hablado la lección anterior. ¿Por qué motivo? Porque en Cristo aún esas personas pueden alcanzar libertad de esa ira. Ahora, no solo el que hizo el mal, la persona que guarda rencor también es víctima de la ira, también es víctima, padece del resentimiento, del dolor. Deja todo en Cristo, deja todo en las manos de Dios, deja que Dios te libere también de esa ira cuando lo aceptan como su Salvador. Esto es una tarea diaria, es decir, diariamente tú también tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador. Llamados, mejor dicho, a mostrar compasión y no venganza. Cerramos nuestro último objetivo de estudio
y pasemos a ver ahora rápidamente el resumen de esta lección. Lo primero que debemos recordar es que la ira divina es diferente a la ira humana. La ira de Dios es parte de su amor. La misericordia de Dios es grande. Esta misericordia busca nuestro corazón. Y finalmente debemos imitar la gran misericordia de Dios hacia quienes nos han hecho daño. Eso es lo que el Señor nos invita a hacer a nosotros. ¿Qué debemos hacer? Reforzando la última parte de nuestro estudio, disculpen aquí, nuestra sociedad, nuestro mundo, necesita de misericordia, necesita de amor, y nosotros somos llamados a reflejar lo que recibimos: misericordia de parte de Dios, compasión, compasión por quienes causan dolor en el mundo. Esto, vuelvo a repetir, será posible únicamente si permanecemos en Cristo, únicamente si yo escucho su palabra. Esto involucra estudiar la próxima lección, cuyo título es el amor el amor de Dios por la justicia. La sexta lección de este estudio. Por favor, querido amigo, estudia tu Biblia. De esta manera, queridos amigos, cerramos este bosquejo. Gracias por la confianza, que Dios los bendiga. Espero nos podamos encontrar la próxima semana con el siguiente estudio. Un gran abrazo para todos ustedes. Muchas bendiciones.